Muy buenos días. Hoy les vamos a hablar sobre un tema que repercute mucho en la física, en la química y sobre todo en la medicina, los rayos X. ¿Qué son los rayos X? Es una radiación electromagnética que atraviesan cuerpos opacos a la luz ordinaria, con mayor o menor facilidad, según sea la materia de que estos están formados, produciendo detrás de ellos y en superficies convenientemente preparadas imágenes o impresiones que utilizan entre otros fines para la exploración médica. ¿Cómo se producen los rayos X? Los rayos X son producto de la desaceleración rápida de electrones muy energéticos al chocar con un blanco metálico. Una carga acelerada emite radiaciones electromagnéticas que el choque produce un espectro continuo de rayos X. Los rayos, al chocar con una pared, estos se descomponen en electrones muy energéticos, de los cuales van produciendo poco a poco un espectro continuo a lo que denominamos los rayos X. Bueno, ahora como podrán notar, estamos viendo una imagen respecto a cómo se producen los rayos X mediante un diagrama en donde podemos ver el cátodo, descarga de electrones, un ánodo, filamentos de tungsteno, que todos estos intervienen para que puedan formar los rayos X. Esos rayos, al momento cuando llegan, chocan y provocan los rayos X. ¿Quiénes más que todo provocan? Son los electrones que viajan a una velocidad continua y muy veloz, las cuales al chocar con la pared se descomponen. Difracción de los rayos X. La difracción de rayos X es uno de los fenómenos físicos que se producen al interaccionar un haz de rayos X con una sustancia cristalina. Se basa en la dispersión coherente del haz de rayos X por parte de la materia y en la interferencia constructiva de las ondas. Se puede determinar con la ley de Bragg. Es una fórmula en la cual nos indica que n por lambda es igual a 2d por el seno de teta, donde n es un número entero que se denomina orden de difracción. Lambda es longitud de onda, d distancia entre los planos paralelos de la latiz, y q, que es el ángulo entre rayo incidente y plano de enrejado. Esta fórmula establece la condición esencial que debe cumplirse para que ocurra dicha difracción. Ahora pasemos a un ejercicio. Este ejercicio nos explicará un poco más acerca sobre la difracción de los rayos X. En este caso, usamos un ejercicio en donde vamos a hallar la distancia. Y dice así el problema. Un haz incidente de rayos X se difracta sobre una superficie cristalina. Dicho rayo tiene un ángulo de difracción de 19.3 grados sexagesimales y tiene una longitud de onda de 1542 nanómetros. Con estos datos, calcular la distancia interplanar. Para esto, considera que n toma el valor de 1. Generalmente, n va a tomar un valor numérico de 1 o un valor también entero, la cual proporcionará al problema un mejor desarrollo. Aplicando la ley de Bragg, su fórmula n por lambda igual a 2d por el seno de teta. Haciendo un breve despeje, nos da que d es igual a n por lambda sobre 2 por el seno de teta. Y finalmente, reemplazando dos valores, nos bota una distancia mínima muy corta de 0.2332 nanómetros. Esto se debe a que la longitud de onda tiene una corta distancia, la cual provocaría una distancia también del mismo género. O sea, una distancia muy corta en comparación en comparación a su propia distancia que estamos viendo en la longitud de onda. Los rayos X fueron descubiertos por William Conrad Roentgen en 1895 cuando experimentaba con la producción de rayos catódicos en tubos de descarga cubiertos con papel negro. Descubrieron que el haz de electrones producidos en el cátodo incidía en el vidrio del tubo y producía una radiación X al que le llamó rayos
X, de pequeña intensidad. Röntgen no llegó a determinar la longitud de onda de ese nuevo tipo de radiación electromagnética. Sin embargo, demostró que los nuevos rayos se propagaban en línea recta, con una velocidad similar a la de la luz, y que eran capaces de atravesar materiales opacos. A principios del año de 1912, el físico alemán Max von Laue se dio cuenta que los rayos X tenían longitud de onda para poder ser difractados por los átomos que componen los cristales. De la misma manera se dio cuenta y sugiere que los átomos de un cristal están separados a una distancia tan pequeña que les permite servir como electro de una rejilla de difracción tridimensional de los rayos X. Todo este gran invento puede ser aplicable tanto al análisis cualitativo como al cuantitativo. Es posible identificar los compuestos químicos cristalinos que constituyen a un cristal. Además, este gran invento permite evaluar la proporción de estos compuestos y, si es necesario, determinar si el compuesto de interés se encuentra presente en la muestra. Años más tarde, William Henry Bragg y su hijo descubrieron que los rayos X difractados en una muestra empezaron a dar resultados con respecto a la resolución de las estructuras de los cristales. La proporción del espectro electromagnético que está entre la luz ultravioleta y la radiación es llamado la región de los rayos X. Se dice que cuando la radiación electromagnética incide sobre un átomo, los electrones oscilan con la misma frecuencia que el campo, todas ellas. Como los rayos X son una onda electromagnética que viaja en el espacio, es de suponerse que gran parte de los electrones oscilen con la misma frecuencia, y cada uno de los electrones puede considerarse como un oscilador separado que emite una radiación electromagnética cuya amplitud es muy débil si la comparamos con una onda incidente. Características de los rayos X. Los rayos X son de naturaleza electromagnética. También los rayos X son de radiación electromagnética de alta energía y baja longitud de onda, y por esta razón no son visibles. Calidad de rayos X. En primer lugar vamos a hablar de los rayos duros, en la cual la longitud de onda es corta, son más penetrantes, se absorben menos y su ennegrecimiento es mayor en la película. Luego de los rayos blandos, en la cual su longitud de onda es largo comparado con los rayos duros, en la cual su longitud de onda es corta. También se absorben fácilmente, son menos penetrantes y hay un menor ennegrecimiento en la película. Propiedades de los rayos X. En primer lugar, la capacidad de penetrar la materia. Luego, hacer fluorescer ciertas sustancias. Luego, capacidad de producir cambios en las emulsiones fotográficas. Después, capacidad de producir cambios en los tejidos vivos por la radiación. La radiación se atenúa al atravesar la materia. La cantidad de radiación disminuye con la distancia, la cual corresponde a la ley del universo del cuadrado de la distancia. Aplicaciones de los rayos X. En primer lugar tenemos a la genética en acción, donde se puede ver a las pequeñas partículas como el rayos X de color dorado en interacción. Después los telescopios de rayos X que se encuentran en los espacios, en la órbita terrestre. Luego las patas negras, donde se puede ver a un paciente echado recibiendo radiación o rayos X para eliminar alguna enfermedad como es el cáncer. Luego tenemos el cuidado en el ambiente y ponte el casco, en el cual los aviadores lo pueden usar para evitar enfermedades. Luego, por último, los fusiles en ámbar. Estas son algunas aplicaciones de los rayos X en nuestra vida real. Conclusiones. Los rayos X, al igual que la luz visible a los rayos ultravioleta, su estudio puede ser muy complejo, ya que implica relacionar distintos conceptos con el fin de encontrar una respuesta y una comprobación a lo que se está explicando. Sin duda, conocer este tipo de rayos u ondas es muy importante, ya que son muy comunes en nuestra vida diaria. Gracias a su comprensión y características propias,
Su conocimiento, manipulación y empleo han funcionado para beneficios de la humanidad, principalmente en el campo médico. Ejemplo de ello son las radiografías que se pueden obtener en el hospital. Gracias por su atención.